Ayúdame, pastor. Hoy con nuestro queridísimo pastor Jean-David Larochelle. Cada vez lo pronunciamos mejor. Suponemos que está en Quito, Ecuador. Buen día, pastor. ¿Estamos pronunciando mejor o no? No, cada vez estás más exquisito, definitivamente. Gourmet. O sea, no sé si estabas escuchando el segmento de Hablemos de hoy con el pastor David Plazas. Sí, no sé llevo si estabas... una hora y cacho conectado. Eso te iba a decir. Si escuchaste recientemente a Dani Solórzano, Sí, lo que nos estaba sí. compartiendo de Julio Melgar. ¿Qué compartes al respecto antes de entrar en materia, pastor? Fíjese que todavía sigo leyendo artículos, escuchando predicaciones de gente. Obviamente hay todo un sector amarillista de que siguen haciendo sus críticas porque Dios no sanó, porque Dios no hizo esto, y etcétera. Yo creo que en primer lugar hay que entender lo que es la voluntad soberana, el designio de Dios. Cada quien tenemos nuestro tiempo ante Dios. Dios es el que decide. Y tú y yo sabemos, y todos nuestros radioescuchas y familiares de Julio Melgar, que el hermano Julio Melgar está en los brazos del Señor, está descansando, cumplió su ciclo. Todos pasaremos por esto. Y si alguien me pregunta, ¿es por qué Dios no lo sanó? En primer lugar, porque Dios es soberano y porque Dios no tiene que dar explicaciones de lo que Él hace también. Vamos a aclararlo de esta manera, pero y yo creo que lo que hay que pensar es que Julio cumplió su objetivo, su ciclo. Y creo que hay muchas veces hacemos como un relajo con los números. Decimos, fulano murió a los 90. Decimos, pero ya vivió. O luego fulano murió a los 21. Uy, toda una vida por delante. Hay gente que han vivido hasta los 90 y no han vivido nada. Como hay gente que ha muerto a los 25 y han vivido mucho. Todo. Sí. Exacto, la vida cristiana, y como bien decía Miles Monroe, no es, o sea, la peor tragedia no es la muerte, sino vivir una vida sin propósito trascendente. Sí. Y hay gente que han vivido hasta los 21, 30, han habido misioneros como David Brainerd, que murió a los 33 años y cuando él moría decía, adiós mortandad, bienvenida inmortalidad. Había vivido su ciclo y lo vivió intensa y apasionadamente. Para mí, la vida cristiana se define en vivirla de manera intensa, de manera apasionada y de manera correcta y vivir el propósito que Dios designó. Y Julio nos dejó un legado extraordinario y creo que tantos cantantes, para mí Julio ha sido un gran precursor de la música cristiana y de la buena música y la música bíblica, porque más allá de que otros están cantando simplemente hemorragia teológica o bíblica o intento de ser, Julio Melgar nos dejó un buen legado y creo que él sigue, influyendo. Esta semana me puse a hacer un estudio de Elías y Eliseo porque estoy por predicar sobre qué pasa cuando Dios te pone el toque y aún muertos seguimos cumpliéndolo. Les digo rápidamente, cuando Eliseo le dice a Elías, oiga, yo quiero la doble porción, y yo le dice, ay caramba. Y Elías dice, bueno, si me ves partir lo tendrás, pero si no, no. Obviamente Elías parte con el Señor, se le rasga el manto, digámoslo así, y Eliseo se queda con un pedazo de ese manto. Y luego yo hice, mis amados amigos, un estudio de la vida de Elías, y no le voy a dar el número ahorita, pero vamos a hacer un número hipotético. Cuando hice un estudio de todos los milagros de Elías, dije, bueno, hay 10 milagros de Elías. Voy a ver si realmente Eliseo tiene la doble porción. Así que me puse a estudiar todos los milagros de Eliseo. Pero Eliseo muere y yo digo, ay caramba, pero tengo 19, entonces no tuvo la doble porción. 2, 3 capítulos más adelante, cuando los sirios invaden Israel, y dice que los vándalos estaban, y un grupo de hombres llevaban algunos cadáveres consigo, y cuando se dan cuenta que están siendo rodeados, echan a los muertos literalmente en la fosa donde habían enterrado a Eliseo. Inmediatamente cuando estos caen en la fosa, dice que resucitan. Y yo dije, ahí está el doble, porque aún de muerto, él cumplió los propósitos de Dios, llegó a la doble porción. Y para mí, aún hoy en día, Julio Melgar sigue siendo de inspiración. Su vida, su ministerio, su legado en la música, sigue bendiciéndolos. Él sigue cumpliendo los propósitos de Dios. Y yo creo que ese es un gran llamado a quienes están haciendo amarillismo de estas situaciones
y quizás con el gran pretexto de decir que la vida cristiana no vale, y el domingo predicaba en la iglesia que una fe no probada no vale la pena ser vivida. Entonces, a eso estamos llamados, y yo bendigo la familia de Julio Melgar, bendigo los recursos que nos ha legado, y bendigo esta amistad que acaba de conversar contigo, que ha sido de impacto. Yo hubiera querido conocerlo en persona, apenas lo he visto en las redes sociales, pero yo creo que seguimos siendo inspirados por el gran trabajo de hombres y generales de Dios como él, como lo ha sido aún Pablo, que seguimos bebiendo de su ministerio, de su legado, de sus escritos. Así que, y qué bueno que tú como en la Red Cristiana eres tan sensible a esto y permites que este fluir continúe, aún trayendo el legado de grandes hombres y mujeres de Dios para bendecir nuestra Iberoamérica. Amén, querido pastor. Me parecía importante, ya que este hombre, Daniel Solórzano, nuestro invitado especial de hoy, pues fue tan amigo, tan cercano a Julio Melgar, no podíamos desaprovecharlo y conocer un poquitito más de la persona de Julio Melgar. Me Ojalá parece que algún momento hasta que yo quisiera escuchar a la familia. Sería también para mí de inspiración y de bendición. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, entonces estamos listos con el cafecito de Murcia para nuestro segmento esperado de Yo sé que me Ayúdame, pastor. Yo sé que me envidian, pero está bien. Sí, un poquito. La verdad sabemos que usted está tomando el café del gato, pero bueno. Sí, pero bueno. No, pero de verdad tiene un gusto exquisito. O sea, eso de té con hamburguesa. No Sí, eso es pobre pastor David Plazas en este momento debe estar solo con indigestión. David Plaza pueden hacer ese chiste, pero Sí. ya eso insulta al paladar, ¿no? Sí, yo también me quedé pensativo, te lo digo, pastor. Cuando la Beatriz le ofreció el té y luego hamburguesa, yo dije, guau, ¿qué es esto? Pero bueno, en fin, Pero bueno. con un hambre cualquier cosa. Sí, cualquier cosa vale. Bueno, el tema de hoy en Ayúdame, pastor, es límites y alcances de la autoridad. Tan. Y un oyente, cuando yo mandé este mensajito, un oyente de los de WhatsApp me escribió, pero ¿a qué te refieres? ¿Límites y alcances de la autoridad entre los cristianos o en general? Y dije, no, esa preguntita yo se la dejo al pastor Jean-David Larochelle, porque para eso él es el protagonista de este segmento de Ayúdame, pastor. Ayúdanos, pastor Jean-David Larochelle. Gracias, mi amado Iván, mi querida Beatriz y amados oyentes. De hecho, justo hoy es el cuarto jueves que intentamos el tema. Estaba en Baja California, lamentablemente la señal no nos ayudó mucho. Y estaba recordando un poquito de lo que habíamos compartido aquella vez en la radio, y obviamente emprendí la aventura de investigar, de leer la palabra y sobre todo orar. Yo recuerdo, y quizás es uno de los pasajes que quiero tocar, porque entiendo que la autoridad espiritual estamos prácticamente enfocándonos, número uno, como bien preguntó aquel o aquella oyente, sobre en la iglesia, el liderazgo y los llamados profetas, apóstoles, y algunos ahora se llaman patriarcas, y no sé qué otros títulos nos van a salir más adelante. Pero donde vemos que muchos de estos detalles y la fuerza, el fuerte impacto, la fuerte demanda, y me atrevo a decir que es un tema de moda, es un tema complejo, es un tema de fondo debido a abusos que está habiendo dentro de esto. Pero me llama la atención, y quizás un pasaje para mí que es medular, es uno de los tantos pasajes que podríamos compartir, tiene que ver con el gran consejo del apóstol Pedro a los ancianos. Pedro había estado bajo autoridad de Jesús, había convivido con él 3 años y medio, había visto a Jesús ejercer su autoridad, porque Jesús había ejercido su autoridad tanto entre y con fariseos, saduceos, escribas, pero también había ejercido su autoridad frente a un poseso o un endemoniado, había ejercido su autoridad frente o ante las grandes tempestades de la vida, el hecho de enmudecer al viento, hacer que se calme el mar, etc. Pedro había visto todo eso. Pedro había visto a Jesús ejercer su autoridad aún ante la multitud. Pedro había visto a Jesús ejercer su autoridad aún con ellos. Y Pedro había visto a Jesús ejercer su autoridad con el mismo Pedro. Y por eso traigo a colación que creo que Pedro trae un gran consejo a aquellos que tenemos, si es que lo tenemos, autoridad, o a aquellos que usamos autoridad espiritual en la iglesia. Ahora, antes de esto,
hay que entender que como premisa, Dios es la fuente de toda autoridad. Es decir, Dios no solamente tiene autoridad, Dios es autoridad. Y eso quizás al cierre podemos definir o ampliar 2 o 3 conceptos más. Si se habla de autoridad espiritual, ahora en una jerga cristiana evangélica, más que dar una definición de diccionario semántico, yo diría que es la delegación del poder de Dios en sus hijos o a sus hijos, o en la iglesia, o a la iglesia, o al pastor, pero con un fin. Y ese fin significa obrar conforme a los propósitos divinos. Y para mí debemos partir. Si tu autoridad, mi autoridad, no cumple los designios de Dios, los propósitos de Dios, entonces es una autoridad muy mal usada. Y Pedro lo entendía bien. En el primer libro de Pedro, capítulo 5, y hay un verso que para mí es detonante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, y Pedro arranca diciendo: ruego a los ancianos que están entre nosotros. Y obviamente el término anciano, no solamente a la luz de la palabra, pero también a la luz de definiciones lógicas, se habla de hombres de canas, o hombres de madurez también, hombres de madurez espiritual, hombres de madurez emocional. ¿Por qué no? Hombres y mujeres con autoridad. Así que y Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Él dice, se pone a la par, no se pone como por encima. Es decir, estamos en el mismo barco, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahí Pedro empieza a hablar de un contexto que le da derecho a, porque dice, yo fui testigo. Es decir, yo no vengo solo a imponer, no vengo solo a decir, no vengo solo no, es que yo participé de esto, yo lo vi. No le contaron. Y estuve, exacto, compartí con él. Y aquí da un solo mandato. Y para mí, si nuestra autoridad espiritual no cumple este mandato, entonces estamos mal. El único mandato que da Pedro es el versículo 2, apacienten la grey de Dios. Y esta palabra es sumamente clave. Y esa expresión es una orden, no es sugerencia. El único mandato. Si tu autoridad o mi autoridad no llega a apacentar la grey, entonces estamos usando mal la autoridad. Dice, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ahora, Pedro está dando parámetros. Usted dice, pero ¿cómo lo hago? Número 1, cuide de ella. Y la mejor forma de cuidar es predicar, es acompañar pastoralmente. Cuidando de ella, no por fuerza. Eso de cuidar habla de convicción en primer lugar. Es decir, el pastorado, el ministerio de liderazgo que tú y yo tenemos o ejercemos, si cabe el término, la autoridad que Dios nos ha dado, tiene que ver como para cuidar, no para imponer. Vamos a hablar de esto casi al final de nuestro segmento. Es decir, uno, háganlo con convicción. Y luego dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí habla de motivaciones correctas. El cristiano hoy en día se ha deplorado, ya que muchos líderes, muchos mal llamados apóstoles, profetas o quienes ejercen autoridad, simplemente han devaluado el término como tal. Dice, cuídenla no por fuerza, sino voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta. Hoy en día vemos que la gente se mueve al ritmo del dinero. Muchos no buscan la oveja perdida, sino la moneda perdida. Entonces, simplemente la motivación es incorrecta. Y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Aquí habla también de buenas relaciones. Entonces, regresando a lo que estamos diciendo, la Biblia como tal, sobre todo en el Nuevo Testamento, y de hecho vemos esta figura en el Antiguo Testamento, habla de 3 grandes figuras de autoridad. Es la figura del profeta, la figura del sacerdote, la figura del rey. Y eso lo vemos tanto en el Antiguo, y el autor a los hebreos también lo resalta. Y luego trae a Jesús como el paradigma por excelencia a imitar. Y dice, Jesús era profeta superior a Moisés. Es decir, la profecía no es predicción solamente. Yo veo gente que parecen chamanes evangélicos. Son brujos evangélicos y creen que profecía es que Dios me dijo, porque caemos en el fenómeno de el Dios me lo dijo. La profecía no es solo predicción, no es solo adivinar el futuro. Para mí toda palabra profética, o toda profecía a la luz de la Biblia, y no lo digo para mí, a la luz de la Biblia,
lo vemos desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es hacer un diagnóstico y si hay cambio o no hay cambio, hacer un pronóstico. Es decir, el profeta es el heraldo de Dios que trae palabra para lo que estamos viviendo. Y esto es una figura de autoridad. La segunda figura de autoridad que vemos en la Biblia es el sacerdote. Y otra vez el autor a los Hebreos habla de Jesús como sacerdote superior a Aarón. ¿Y cuál era el rol de ese sacerdote? Es ser mediador, es ser intercesor y es ser representante. Es decir, aquel o aquella que huele a sus ovejas. Hoy en día vemos pastores, líderes, a patriarcas, profetas, apóstoles que huelen más a hoteles, a micrófonos, a eventos y a alfombra roja que a pastores de sus ovejas. Entonces, esto ya te quita autoridad. Y por último, otra figura que la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, habla de aquel que ejerce autoridad, y es donde creo que aquí es donde tú y yo o muchos malinterpretamos, es la figura del rey. Y otra vez el autor a los Hebreos trae a Jesús. Dice, Jesús es el rey superior al rey David. El rey era el que gobierna. Es decir, es donde todo el mundo quiere eso. Porque hoy en día la autoridad espiritual, la gente lo tiene como para gobernar y para tomar la determinación o la última palabra sobre la vida de alguien. Y ahí creo que es una autoridad mal encaminada. Ahora, antes de darte un segmento de quizás de pregunta o si ves algo en el chat, sí, solo quiero decir algo de la devaluación en la autoridad. Y lo digo porque veo que está en doble vía, porque hay un vacío y una devaluación. La primera vía, que para mí ninguno de los dos agrada a Dios, tiene que ver con las personas que no desean ni gustan obedecer, ni que se le llame la atención y caen en su rebeldía. Yo entiendo en el sacerdocio universal del creyente, porque se ha promovido desde la Reforma Protestante. Pero escucho gente que dice, no, yo solo le obedezco al Señor y no le obedezco a nadie más. Estamos mal, es una autoridad mal encaminada, esto es rebeldía, porque la verdadera autoridad, o sea, cuando hay un ambiente sano, también tiene que haber orden, y la verdadera autoridad trae orden. Pero el segundo extremo son aquellos que más bien ahora sí abusan, caen en el orgullo, la soberbia, son inhumanos, son injustos, hacen acciones injustas, egoístas, fraudulentas, engañosas y hasta pecaminosas. Ayer tuve una reunión con una pareja, pasamos como 5 horas conversando, platicando, disfrutando de un tiempo de café, de comida, y es alguien que se había alejado de la iglesia porque había visto una mala autoridad encaminada en el contexto que le tocó vivir, donde literalmente su líder, su pastor, metía mano en el dinero de la iglesia, metía mano en la vida de la gente de manera pecaminosa, hacía y deshacía. Entonces, cualquiera de estos dos extremos, lo primero es que si no hay autoridad caemos en libertinaje, pero lo segundo, si hay una autoridad mal encaminada, simplemente destruimos la vida de otros. Dejo un tiempo de paréntesis si tienes algo que decir. Sí, señor. Luz Estela Ortiz nos está preguntando, pastor, basado en el tema de hoy, ¿cómo está o cómo es la jerarquía en la iglesia cristiana? Yo me imagino, y trato de interpretar un poco la pregunta de ella, porque solamente dice eso, yo me imagino que cuál es el orden, digamos, jerárquico en una iglesia cristiana, ¿no? En la iglesia católica, por decir algo, está el Papa, y de ahí para abajo los cardenales, etcétera. ¿Hay algún tipo de jerarquía en la iglesia cristiana con respecto a autoridad como tal, pastor? Bueno, no hay un manual universal. Yo entiendo que cada iglesia es autónoma, aún evangélica, pero también hay algo que podemos hablar en dos vías. Número uno, las famosas iglesias fundamentalistas, históricas, tradicionales y denominacionales. En estos se ve muchas veces las jerarquías, donde, por ejemplo, yo pertenecía a un concilio, y dentro del concilio, que en primer lugar está la Junta de Superintendentes Generales. Bajo esto está Misión Mundial. Bajo esto están los líderes de regiones. Bajo esto están el líder de área. Bajo esto está el líder nacional. Bajo este está el superintendente distrital. Y bajo el superintendente está el pastor local. Es decir, en denominaciones, en iglesias históricas, la jerarquía se ve muy evidente. Pero hoy en día, hoy por hoy, las iglesias independientes, las no denominacionales, las iglesias aún neopentecostales, la jerarquía no está tan bien distribuida como lo mencionado anteriormente.
La autoridad última la tiene el líder, punto, el pastor. Y algunos pastores últimamente ahora han traído a su arsenal, si cabe el término, un apóstol para que sea su cobertura. Es decir, él es pastor de su iglesia, él tiene la última palabra, pero también él dice, mi cobertura espiritual, mi autoridad espiritual es fulano. No necesariamente fulano es parte de la iglesia, porque conozco pastores que ministran en sus congregaciones y luego viajan a Miami, viajan a diferentes países a reunirse con su cobertura espiritual, quien le da consejo, quien les dice cómo tienen que lidiar en sus vidas y en su iglesia y en su familia. Y muchos de estos, yo recuerdo que lo mencioné aquella vez, Iván, ellos tienen que pagar por esa cobertura. Pero curiosamente hemos visto en Pedro, dice, no pueden apacentar con ganancias deshonestas. O sea, que alguien que tú me digas, pastor, yo quiero que seas mi cobertura. Y yo te digo, Iván, bueno, te sale $500 al mes. Me parece degradante, porque eso hay hoy en día en las iglesias. Hay personas, hay iglesias que pagan a un cobertor $15,000 al mes, otros 10,000, otros 5,000. Hay gente que mes a mes tienen que enviar una ofrenda a quien le da cobertura. Claro, entonces, en las iglesias las jerarquías no están sincronizadas, porque normalmente cada denominación, cada concilio establece su criterio, y en algunas iglesias locales sabemos que hay equipo ministerial, hay liderazgo que están funcionando, pero sabemos que muchas veces el pastor o el líder es el quien tiene la última palabra y no hay una jerarquía repartida o distribuida de manera equitativa. Sí, bueno, aquí creo que tiene que ver con algo similar a la pregunta anterior de Luz Estela. Muchas gracias a Luz Estela. No me dice desde qué ciudad está, no lo está diciendo, pero bueno, Tico La Voz sí dice que está desde Cali, Colombia, y dice que si en un servicio, en ausencia del pastor, puede asumir el ministro de alabanza o el director de la alabanza en cuanto a jerarquía se refiere. Me imagino que hace alusión a un servicio cristiano, evangélico, ¿no? Es una buena pregunta. Fíjese que hace 2 días yo tuve una reunión con mi equipo ministerial aquí. Estuvimos como 15 personas en mi casa. Una reunión de 4 horas. Llegaron a mi casa y salieron 5:45, 6, salimos a las 10 de la noche. A mí me encanta funcionar con un equipo ministerial. Ellos saben que Dios me ha dado el privilegio de ser su pastor y ellos me reconocen como su pastor y como su autoridad. Y yo soy un hombre que viajo mucho y a veces yo puedo dejar la iglesia 1 semana o 2 semanas en un mes, aunque últimamente solo falta un domingo al mes y no más. Pero dentro de ese diálogo que hemos manejado, establecimos que yo quisiera empezar a dejar un líder de turno por semana. Es decir, que no todo el mundo tiene que acudir al pastor Jan David, sino que el domingo anunciamos, nuestro líder, nuestro pastor de turno va a ser fulano o fulana. Si hay alguna situación, acuden a él o acuden a ella. Claro, ellos saben que si la cosa sobrepasa la capacidad de aguante, como bien dijo Jetro a Moisés, ellos saben que tienen que venir a mí. La iglesia sigue sabiendo que soy el pastor, pero hemos establecido líderes estratégicos. Si un pastor viaja y decide dejar al líder de alabanza, ojo, si no es por capricho, simplemente porque el líder de alabanza es su yerno, es su hijo, o si no es por capricho de que sabe que él no me va a dar un golpe de estado en mi ausencia, está bien si eso está dialogado, donde se dice que en la junta, bueno, hoy salgo, pero fulano está como líder encargado, sí. Exacto, no hay problema con eso. Ahora, vuelvo, repito, cada iglesia es única, es autónoma y establece. Es difícil meter mano en cada iglesia y decir, así se hacen las cosas. Pero si hay un diálogo previo, si hay un equipo que hacen sinergia, está bien, esta semana está el líder de alabanza de turno y perfecto. Yo en mi iglesia tengo un líder asociado, un pastor asociado con su esposa. Y cuando yo salgo es evidente que él me está reemplazando. Y curiosamente él está coordinando y ayudándome en 2 o 3 ministerios más de la iglesia. Para mí es cuestión de diálogo, sin imponer, pero si hay un diálogo y hay aceptación y no hay una sensación de inconformidad, de incomodidad en la iglesia,
pues vale, total es el reino de Dios, no es mi imperio, no es mi trinchera, sino que el reino de Dios sigue avanzando. Esto también se puede pasar. Claro, en cuanto al tema de autoridad, en términos generales, pastor, ¿será que el latino como tal, estamos hablando en español, somos latinos, somos hispanos, yo diría que el total o el 100% de los que escuchan la requisena.com, el latino como tal está preparado para hacer caso a la autoridad? O sea, estamos en esa onda. Y lo otro, un día me dijeron, ¿usted sabe por qué funciona la mafia, lamentablemente? ¿Para mal? Pues porque la autoridad allí sí ejerce. O sea, el que se pasa por encima a alguien en la mafia, tuki tuki, lulú. Lamentablemente lo hacen para mal, pero que por eso funciona, digamos, en ese caso la mafia, porque la autoridad allí y las jerarquías se respetan. Cuéntanos al respecto, pastor. Curiosamente, Iván, y qué buena pregunta lo que acabas de mencionar. En primer lugar, aquí yo recuerdo una palabra de mi mentor, pastor de trayectoria, casi 4 décadas, o uno de mis mentores, y siempre me decía que yo estaba recién pollito en el ministerio, no en la fe cristiana, sino en el ministerio. Y me decía, verá, Jean David, la democracia no funciona en el pueblo evangélico, porque creo que algunos creen que el sacerdocio universal del creyente significa o implica hacer lo que les dé la gana. En segundo lugar, contestando a tu pregunta, he visto una pésima formación en esto. La gente quizás no tiene esa cultura de estar bajo autoridad. Total, el hecho de que salimos bajo yugo español, en el caso de los hispanohablantes, en mi caso como haitiano, bajo el yugo de Francia, y decimos, pues ya estamos libres. Y a veces usamos mal el versículo Juan 8:32, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo creo que ambos extremos es pecaminoso. Si estamos preparados para esto, y quizás mi respuesta podría ser obvia, aunque sería generalizar, y no debería ser así. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Ayer o anteayer el presidente de Ecuador puso algunos grandes cambios. Número 1, aumento de la gasolina. Y quizás justificó, ya no hay subsidio. No, ya la gente desde ayer empezaron a salir a las calles. Ya están haciendo alboroto. Es decir, no nos gusta la autoridad. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Sí. Es decir, y cuánto más en el mundo evangélico. Yo he tenido la experiencia como pastor, y no que he abusado de mi poder, no, para nada, de tomar algunas decisiones en la iglesia y la gente dice, no, yo no estoy para eso, así que mejor me voy. Perfecto. Entonces, y aquí es donde uno comparte, yo quiero decir 4 ligeros principios, o más bien 4 rápidos principios. Número 1, para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Jesús tiene autoridad sobre nosotros, no solamente porque es nuestro Señor y Salvador, pero Él también reconoce que está bajo la autoridad del Padre. Entonces, y eso le da derecho. En segundo lugar, si uno no está en obediencia, entonces careces de autoridad. Y ojo, obediencia a Dios, pero también obediencia a los líderes, obediencia a las leyes. Yo a veces tengo problemas con algunas personas que manejan y están con el celular en la mano, o gente que mira el semáforo, es que no hay nadie, y se comen el semáforo. Y sobre todo con los que manejan con celular, yo les digo a ellos, y a veces a mi propia familia, a veces les doy buenos chicotes a mis hermanas cuando voy a Estados Unidos y veo que están en el volante con el celular en mano, yo agarro el celular y casi quiero mandarlo por la ventana. Entonces, y algunas veces cuando estoy al lado de alguien de copiloto y veo que el celular está timbrando, yo lo agarro, le digo, disculpe quien quiera que sea, soy fulano de tal, estoy con fulano, él no puede contestar porque está con celular. ¿Cuál es el principio que manejo aquí? Si tú no puedes obedecer las leyes naturales, ¿cómo quieres obedecer la ley espiritual? Es decir, son cosas sencillas. Para poder tener autoridad tienes que estar bajo obediencia. En tercer lugar, la base de la autoridad de una persona es su relación con Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Si alguien no tiene una relación con Cristo, por eso Pedro otra vez dice, oiga, yo viví con Jesús, yo participé con Él, sé quién es Él, le obedecí, claro, a regañadientes algunas veces, pero ¿saben qué? Este hombre me demostró que era el Salvador y por eso me sometí. Y por eso Pedro tiene autoridad para hablar con nosotros. Una persona sin relación con Cristo carece de autoridad espiritual. Y por último, Dios delega al hombre autoridad no para reemplazarlo, sino para representarlo. Es decir,
El hecho de que tú y yo tengamos la autoridad espiritual, tú y yo no somos la última palabra. Es cierto que nuestras predicaciones producen ética en la gente, porque cuando tú y yo subimos el púlpito y decimos, hermanos, no se emborrachen, no fumen, hay gente que dejan el tabaco, hay gente que dejan el alcohol. ¿Por qué? La predicación produce ética, nuestras palabras también producen, pero no significa que estamos reemplazando ni la autoridad de Dios, estamos simplemente representando la autoridad de Dios. Y quiera Dios que la gente también pueda entenderlo. Claro que entendemos que la autoridad es sui generis, es decir, es una autoridad con propósito. Es un concepto complejo porque tristemente hay una mala comprensión. Excelente, querido ¿Alguna otra pastor. pregunta? Porque quisiera terminar No. con un bombardeo de Sí, pensamientos. exactamente. Vamos a aprovechar el tiempo porque ya el tiempo nos empieza a atropellar, así que dale, querido pastor. Quiero comentar dos detalles puntuales para cerrar. Y quiero que quizás quienes nos escuchan puedan simplemente tomarlo como consejo de parte del Señor y de la palabra, porque he estado estudiando este pasaje en Pedro y simplemente menciono unos principios o premisas a la vez que creo que debería guiarnos con el tema de autoridad espiritual. Número uno, bueno, más que decir número uno, lo voy a decir para evitar el fracaso en el tiempo. La autoridad no es dominar humillando, la autoridad es dar dirección. La autoridad no es sobreponerse a otros con una actitud de arrogancia, es modelar con el ejemplo. La autoridad no es dictadura con espíritu de intimidación, es gobernar con una mentalidad de inspiración. La autoridad no es oprimir a otros con el fin de obtener lucro personal, es dirigir a otros para desarrollar su potencial. La autoridad no es forzar ni obligar a otros para que hagan lo que queremos, porque eso sería manipulación. Pero la manipulación es hacer que la gente haga lo que tú quieres para tu provecho. Pero la influencia es hacer que la gente haga algo para su desarrollo personal y para cumplir su propósito. Entonces la autoridad no es forzar ni obligar a otros para que hagan lo que queremos. Es capacitar a otros para que logren lo que Dios quiere que hagan. La autoridad no es manipular a otros mediante el engaño, sino conducir a otros hacia el conocimiento de lo verdadero. La autoridad no es controlar a otros bajo nuestros límites egoístas, es abrir espacios para que otros desarrollen una capacidad expansionista. La autoridad no es restringir a otros bajo nuestros caprichos, es permitir en otros el uso de sus derechos. La autoridad no es tiranizar a otros sometiéndoles a un sistema de esclavitud, es disfrutar con otros los privilegios de la libertad. Me encanta disfrutar la aventura con mi gente. Claro que tengo autoridad para ellos y quizás aún sobre ellos, pero también les hago partícipe de la aventura. La verdadera autoridad no nos domina, pero nos da dominio a nosotros. La autoridad no se sobrepone a nosotros haciéndonos sentir inferiores, sino que nos da poder para hacernos sentir superior. Y cuando digo superior no hablo de arrogancia, sino sentido de que valemos nosotros. Y por último, casi, la autoridad jamás nos oprime, pero nos empodera para levantarnos con dignidad. Porque quiero decirlo a la luz de Cristo, la omnipotencia de Dios, y por qué no, a la luz de Dios también, la omnipotencia de Dios, la omnipotencia de Jesús, la omnipotencia del Espíritu Santo engendra misericordia. Dios tiene todo poder, pero ese poder genera amor. Es decir, cuando tú y yo tenemos poder, no oprimimos. El poder que tenemos no es para pisotear, sino para levantar y para dignificar a otro. Y por último, la correcta autoridad no nos fuerza, pero nos da fuerza y nos ayuda a seguir. Fluye hacia abajo y no hacia arriba. Y quizás mi cierre de todo esto, haciendo toda una imagen, es que Dios es la fuente de la autoridad. Jesús es el centro de la autoridad. El Espíritu Santo es el guía de nuestra autoridad. La iglesia es el medio de la autoridad. El líder es el instrumento de la autoridad de Dios. El gobierno y la sociedad es la plataforma de la autoridad de Dios. Wow. Pastor, cierro con fuerte aplauso hoy porque, como siempre, te has preparado muchísimo para el tema y estoy seguro que has dejado semillas allí sembradas que ojalá sean cosechadas pronto en cuanto al tema de la autoridad, en todos los términos, en todos los géneros, espiritualmente, humanamente. Qué buen tema el que has tratado hoy, mi querido Pastor Jean David Larochelle. De verdad que nos sentimos nuevamente
privilegiados por contar con alguien como tú que se prepara para enviar un mensaje como estos a nuestros oyentes de la redcristiana.com. Este tema de los límites y alcances de la autoridad, estoy seguro que ha quedado completo, pastor. Gracias Estoy por viendo ello. la pantalla de mi laptop mientras cada vez que escucho la programación y veo la redcristiana.com alcanzando almas para Cristo. Esto para mí les da autoridad a ustedes. Amén. Eso para mí les dice que ustedes están en un lugar de eminencia porque están usando su autoridad en los medios, no para promover obras de la carne, sino para promover fruto del Espíritu Santo y que la gente conozca a Dios. Esto ya les da a ti, a la Beberatriz, a todos nuestros sucursales en Iberoamérica autoridad. Así que desde lo más profundo de mi corazón los bendigo. Amén. Lo recibimos como tal. Gracias, queridísimo pastor Jean David Larochelle. Ha sido maravilloso hoy, como siempre, este segmento de Ayúdame, pastor. Y estoy seguro que esto, mira, queda ahí grabado, plasmado, pastor, que eso es lo que queremos hacer. Ahora lo subimos a nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar en la redcristiana.com, lo que acabamos de escuchar. Y pasarán los días, pasarán los años, como dice alguna canción por ahí secular, pero el mensaje estará ahí, presente y vigente, querido pastor. Así es, así es. Un abrazo para todos, bendiciones a todos nuestros radio escucha y donde sea que estén, en toda Iberoamérica, a nuestras iglesias, mis amados en México, aquí en Ecuador, con todo mi corazón, los abrazo. Un abrazo, pastor. Gracias, pastor, Para Dios lo ustedes bendiga. también. Un abrazo para todos, ya saben, la cita siempre aquí 7 a 11, hora este de los Estados Unidos, en este su programa Conquista la Mañana con Iván Ban. Recuerden, una tareita con amor, acercar a alguien a Cristo. Eso es muy importante de hacer. Muchas gracias, buen día, buenas tardes, buenas noches y permiso. Los queremos. Hasta luego, chao, bye bye, bendiciones. Estás escuchando la redcristiana.com. En la redcristiana.com encuentras programas que entretienen, música que edifica, información completa y variada, eventos internacionales, empresas que aportan, actualidad mundial, mensajes positivos y grata compañía. La redcristiana.com, una plataforma interactiva que te conviene. La redcristiana.com y esta estación, atrapando almas para Cristo.